Bueno, y el gobierno y los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados acordaron agilizar la tramitación de un conjunto de proyectos en materia de seguridad. Se trata de 32 iniciativas como la ley antiterrorista. Y vamos a conversar sobre el tema con el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, a esta hora. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días. Muy buenos días, Frecia. Buenos días y helados días también. Helados días y lluviosos días también. Senador, bueno, Sí. ¿cómo ve el avance de estas iniciativas? Por lo menos ha habido acuerdo, no en la mayoría, pero se va avanzando. ¿Cree usted que se puede en un corto plazo volver a abordar los temas, sobre todo en este fast track de seguridad, como se ha denominado? Sí, sí, yo creo que es el único camino, Frecia, por cuanto hay que recordar que es el gobierno el que primero le pone las urgencias a los proyectos. Es una disposición privativa del gobierno. Lo segundo es que por muchas buenas ideas que nosotros los parlamentarios podamos tener, es inadmisible o inconstitucional si nosotros presentamos proyectos que involucran financiamiento público, como son una buena cantidad de ellos, o de modificaciones institucionales. Por lo tanto, necesitamos al colegislador, necesitamos al gobierno de turno para que, puestos de acuerdo, podamos avanzar en conjunto hacia donde queremos llegar en materia, en este caso, de seguridad. Y de tal manera entonces que tanto el Fast Track 1 de los 31 Dos. proyectos que fueron en ese momento, nosotros en la Comisión de Seguridad del Senado despachamos 22, quedando 8 en la Cámara de Diputados, porque allí estaban radicados, ya están regresando de vuelta hacia el Senado, y solamente uno quedó pendiente en el Senado, que es el proyecto de inteligencia económica, de tal manera que pudimos avanzar muy bien. Eso respecto a los 31 del Fast Track, pero además despachamos alrededor de 20 que no estaban en el Fast Track, pero que eran igualmente importantes. Ahora tenemos 32, que son 25 nuevos, y 7 que son proyectos súper relevantes, que tuvieron una discusión un poco más larga Mm. que lo que pudieron ser los otros, eh, por su naturaleza, ¿no? La regla de uso de la fuerza, el proyecto de inteligencia económica que cambió, el Ministerio de Seguridad Pública, el proyecto de reincidencia que termina con la puerta giratoria, particularmente el proyecto de inteligencia que era bastante malo, el que presentó el gobierno, debo decirlo, que se ha venido arreglando en la Cámara de Diputados y esperemos que lo despachen rápidamente para que llegue al Senado y podamos ya englobar lo que significa la necesidad país de tener un sistema de inteligencia fresia que es la piedra fundamental para poder anticiparse y poder penetrar al crimen organizado, que tiene su propio sistema de inteligencia, Eh. tiene los recursos, tiene la organización, y nosotros le seguimos dando vueltas burocráticas a las cosas. Exacto, ahora eso le quería preguntar, senador, cuáles son los plazos, porque hay otras prioridades que tienen que ver con, no sé, reformas previsionales u otros temas, por ejemplo, en el ámbito económico. ¿Cómo se discuten estos 32 proyectos cuando hay unos que tienen un debate, usted mismo lo decía, más largo? Partir por donde hay más voluntad, nos imaginamos para sacar ese tipo esas iniciativas primero. Pero no todos los proyectos tienen el mismo peso ni el mismo impacto. Y por esa razón es que es la gracia de haber logrado un acuerdo primero entre las dos cámaras, porque recordemos también que son las mesas de las cámaras, son los presidentes o presidentas de las cámaras las que colocan la tabla. Es el gobierno el que coloca la urgencia y por lo tanto ordena la tabla. Y en ese contexto entonces se necesitan ambos. Cuando hay una discusión, un distanciamiento entre el gobierno de turno y alguna de las cámaras, lo único que se produce es un empantanamiento del trámite respecto a la priorización. Y hoy día quienes están dando la priorización, Frecia, son los ciudadanos. O sea, no hay nada más urgente hoy día que intentar tener, por un lado, una batería robusta de respuesta legislativa o legal más bien, que endurezca las penas, que cubra delitos que no conocíamos y que no están Mm. tipificados y que por lo tanto lo estamos incorporando, o el fortalecimiento institucional. Miren lo importante que es esto. Hoy día nosotros tenemos inteligencias policiales que la verdad es que tienen una pobreza franciscana. La Agencia Nacional de Inteligencia tiene los mismos funcionarios que hace 25 años y apenas maneja el 0,3% del presupuesto del Ministerio del Interior, o sea, nada. Entonces, cuando tenemos un sistema de inteligencia, tanto el de las dos policías
como el de la Agencia Nacional de Inteligencia, muy desmejorado o muy mínimo, es imposible poder anticiparse a lo que las organizaciones criminales están pensando hacer en Chile. Y por eso es que avanzan, porque no tenemos la capacidad de penetrarlo y adelantarnos para evitar acontecimientos. ¿Qué decir de los actos terroristas? Los actos terroristas Es, se combaten con inteligencia, ¿no? Eso, Más y que eso es con ninguna paralelo otra. porque ley de inteligencia y ley antiterrorista están Sí, evidentemente entre las prioridades. Entonces, ¿qué es sí. lo primero, no? Porque la inteligencia o la ley de inteligencia hay que robustecerla y en eso no hay duda, sobre todo por las características que tienen los delitos en la actualidad, ¿no? Están en dos cámaras distintas. La ley de inteligencia está todavía ¿Y en se primer pueden ver trámite de en la manera Cámara de Diputados. simultánea, senador, también? Absolutamente. Fíjese, Precia, que en este momento nosotros en la Comisión de Seguridad, por ejemplo, tenemos convocado lunes, martes y miércoles 3 sesiones, que ahora va a ser miércoles, jueves y viernes, se pasó todo por la cuenta pública. Estamos resolviendo el proyecto de reincidencia, que estamos en mixta. Y mixta significa que es mitad senadores, mitad diputados, y que tenemos atribuciones especiales. Yo presido esa comisión y de tal manera de que teniendo atribuciones especiales vamos a poder enganchar absolutamente todos los contenidos del proyecto de reincidencia. El de inteligencia está en la Cámara y por lo tanto esperamos que la Cámara lo despache rápido para nosotros tomarlo. Pero mientras tanto, en la Comisión de Seguridad estamos ya trabajando y de hecho el plazo vence hoy, no, perdón, mañana vence el plazo en la comisión para presentar indicaciones para un proyecto que también es recontra importante, que es el de inteligencia económica, que es la persecución de la ruta del dinero. Y en esto yo le diría a la derecha que le quite nervio, que le quite preocupación, porque se han estado oponiendo a la apertura de las cuentas bancarias, porque el proyecto fue cambiado sustancialmente y fue mejorado de tal manera de que solamente se persiga el dinero en causas ligadas a crimen organizado, narcotráfico y todo lo que tiene que ver con este holding criminal, Precia, que nos tiene de verdad extremadamente preocupados y ocupados, porque una cosa es un delito común y corriente y otra cosa es ver cómo se articulan estos holdings, Mm. en donde por un lado está el contrabando, toda esta ropa que se ve en la calle, que son cientos de miles, la pregunta es, ¿de dónde sale? ¿Paga impuestos? ¿Por dónde ingresó al país? Esto es contrabando duro y puro. Y el contrabando siempre significa también corrupción, porque si no hubiese la posibilidad de ingreso, aquí no estamos entrando, no estamos hablando de una señora que entra con una bolsita en la espalda con ropa falsificada, estamos hablando de camiones y carros que están entrando por paso. Entonces, aquí tenemos que investigar en distintos frentes y en distintos ámbitos. Oh, Contrabando, trata de personas, contrabando de dinero, lavado de dinero, narcotráfico, suma y sigue, ¿no? Suma y sigue, eso particularmente en el norte. En el sur tenemos algunos actos terroristas, que es lo que nos tiene preocupado. Y en ese contexto, entonces, estamos trabajando, Fresia, con varios proyectos en paralelo. Ya mm. dije, el de reincidencia, ahora el proyecto de la RUF, que lo estamos trabajando en las Comisiones Unidas de Defensa y Seguridad. Estamos con el de inteligencia económica, que lo vamos a votar los primeros días de junio. Y hay, bueno, el de la ley antiterrorista nosotros lo despachamos en el Senado, es un proyecto nuestro, de la senadora Bodanovich, del senador Sandón, otro proyecto que es mío, más el del gobierno, se fue despachado a la Cámara y yo espero que regrese rápidamente porque lo necesitamos poder aplicar en Chile. Y en el mensaje Pero hay del 1 otros de temas. junio la cuenta pública debiese ir más allá de diagnósticos, ¿cree usted, senador, un anuncio que englobe lo que se va a hacer en materia de seguridad con los plazos que ya lo ha determinado, y lo decía usted, de aquí al primer semestre del 2025, pero también es la segunda etapa del gobierno que se ve, como siempre, interrumpida por procesos eleccionarios, por ejemplo? En lo práctico usted tiene mucha razón, Frecia. El gobierno en lo ejecutivo ya se terminó, porque, bueno, en esta cuenta pública el presidente podrá comprometerse hasta hasta junio del siguiente año y ahí ya se preparan para entregar el gobierno. Por lo tanto, tenemos que trabajar muy rápidamente y en este contexto yo debo decir que si bien es cierto, vamos a tener una cincuentena de proyectos súper importantes. O sea, nunca habíamos tenido, Frecia, jueces resolviendo problemas de sicariato, porque el delito ni siquiera estaba tipificado, o el de extorsión, o el de las nuevas formas de secuestro, etcétera. Hoy día ya lo tenemos.
La batería legal que debemos tener como respuesta país es importante, pero mucho más importante, Frecia, y de eso no se ha hablado, y yo espero que ya que citó la cuenta pública del presidente, sea el foco, es cómo el gobierno no solamente se preocupa de la delincuencia, sino que prioriza la respuesta a la delincuencia. La prioriza, y eso significa convencer al ministro de Hacienda para que ponga los recursos ahora en la nueva ley de presupuesto o incluso antes con fondos de emergencia, para que antes de que tengamos toda esta batería de proyectos legislativos resueltos y tramitados, haya plata, y haya plata en las policías, haya plata en el Sistema Nacional de Inteligencia, haya plata en el Ministerio Público. Frecia, lo que ocurre en el Ministerio Público, poco se dice, pero el proyecto que mejora el Ministerio Público, que moderniza, es extremadamente amarrete y escaso. De acuerdo a los estándares que nosotros mismos como país nos fijamos en relación a estándares internacionales respecto del número de causas por fiscal, somos el peor de Latinoamérica. Respecto de el número de fiscales por cada 100.000 habitantes, somos de los peores de Latinoamérica. Nosotros tenemos 3,6 fiscales por cada 100.000 habitantes. Colombia tiene 12, Perú tiene 12, Ecuador tiene 7. Suma y sigue. El estándar europeo, ya que somos parte de la OCDE y además estamos firmando un acuerdo de modernización entre Chile y los 27 países de la Unión Europea tiene 12. Nosotros tenemos 3,6 fiscales por cada 100.000 habitantes. Y en una cantidad de causas que no pueden superar el proyecto original era el 900. El acuerdo tope era que un fiscal no podía tener más de 1.200 causas. ¿Saben cuánto tienen hoy día, Frecia? 2.800. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El fiscal prioriza, pues dice, tengo todo este montón de causas, al señor que le robaron el celular, al señor que le rompieron el auto, al señor, para afuera, para afuera, para afuera, para afuera, se archivan sin imputado conocido y no pasó nada. Por lo tanto, hay una sensación de impunidad que es brutal y es lo que permite que Chile siga siendo un paraíso para la instalación del crimen organizado o de las bandas delictuales. Sí. Porque las causas se archivan, porque los fiscales no dan abasto. Entonces, el proyecto que presenta el gobierno, y en esto hay que decirlo con mucha claridad, cuando se dice vamos a fortalecer con 205 fiscales más, qué bueno pues, sí, pero en 4 años. Y en 4 años, 205, Frecia, las matemáticas son re simples, son 51 por año. No pues, el primer año, cuando se termine el proyecto, o sea, 2 años más, probablemente el próximo gobierno, van a incorporarse 17 fiscales, Frecia, ni siquiera los 50. Entonces, ¿en qué estamos pues? O fortalecemos el Ministerio Público como persecutor de delitos, o construimos más cárceles, porque, y aquí hay otro tema, discúlpame, Frecia, que lo diga, pero es extremadamente preocupante lo que pasa en la situación carcelaria. Fíjese, ¿se acuerda cuando el presidente Piñera 1, liberó a más de 2.000 presos porque las cárceles estaban saturadas? Sí, una crisis carcelaria también. No daban abasto. ¿Saben cuántos presos habían en ese momento? 56.000. De un cupo total de 42.000. O sea, había 42.000 cupos en las cárceles y habían 56.000 personas presas. ¿Sabe cuánto hay hoy día? Casi 59.000. Y tenemos las mismas cárceles, tenemos 43.000 cupos. Entonces, la pregunta es, ¿en qué momento empezamos a toda carrera a construir más cárceles? Porque lo que no puede ocurrir es que finalmente los tribunales liberen gente o no detengan a aquellas personas. Sí. Porque no hay infraestructura, es una cosa de loco. Sí. Senador Flores, muchas gracias por hablar con nosotros esta mañana aquí en CNN. Encantado, que se tenga buen día. Que tenga buen día.